Pana, si supieras el antojo que le estás dando ya a nuestros actores que están aquí presentes, deliciosa esa receta. Y vamos a hablar acerca del entretenimiento, las opciones que tenemos en nuestro país porque hay que apoyar al talento guatemalteco. Y hoy nos acompañan nuestros amigos de Guatecuento. Ellos son Juancho Carbono, Javier Corleto y Carlos Ceseña. Bienvenidos a nuestro mundo. Qué gusto tenerlos con nosotros y nos encantaría que nos empiecen a contar un poquito de qué trata Guatecuento, qué es Guatecuento y cómo podemos buscarlo a través de las plataformas digitales. Bueno, te cuento. ¿Me cuentas? Guatecuento es un podcast que cuenta las historias de Guatemala. En Guatemala han pasado muchísimas cosas interesantes, unas muy conocidas y otras no tan conocidas. Y es necesario contarlas. Y aquí Carlos Ceseña es el que nos cuenta esas historias a nosotros. ¿Cómo hacen ustedes para mezclarse entre las generaciones, las anécdotas, la experiencia que tienen entre cada uno? ¿Cómo hacen para tener esa dinámica entre ustedes? Bueno, desde el inicio, pues, cuando surgió la idea, pues, lo que hacemos es que encontramos la sapiencia aquí del señorón, ¿verdad? Lo poco que puedo aportar yo y la juventud que también aporta lo que conoce, ¿no? Sí. Entonces tenemos una fusión entre temperamentos, entre edades, es una química que logramos hacer cuando estamos trabajando el programa. Y maestro, ¿cuántas historias hay que contar en Guatemala? Hay tanto que decir de nuestro país. De todo, de todo. Lo oral guatemalteco es increíble y podemos hablar de leyendas, podemos hablar de anécdotas, podemos hablar de historia, podemos hablar de cosas curiosas. En fin, tanto que decir de Guatemala, que es muy bueno que no se quede en las mentes, sino que salga para todos lados. ¿Cuáles son algunos de los temas que han abordado? Porque seguramente de tanto que tenemos para platicar en Guatemala, pues tienen muchísimo por extenderse, pero ¿cuáles son algunos de los temas que han abordado? Y si nos pueden dar una pequeña muestra de ese podcast y de cómo fluye esa buena vibra entre ustedes también. Bueno, el primer episodio, que con ese nos sorprendió, porque esa es otra cosa. El tema para nosotros dos siempre es sorpresa. Carlos lo sabe y lo tiene. Y llega a contarlo y nosotros reaccionamos. Entonces nos sorprendió en el primer episodio que hablamos de Mikulash, sí, que fue famoso, ¿no? Y es un tema, ahí hablamos de crimen real. Y también uno de los episodios más recientes que grabamos fue la historia de la identificación en Guatemala. Desde cómo nació, antes de que hubiera cédula de vecindad. Cuando había unos cartoncitos antes de los cartones. Antes de eso, antes había un papel ahí que decía incluso si tus papás te habían reconocido o no y todo el mundo lo sabía. Hasta ahora, pues ya tener el DPI moderno. ¿En dónde podemos encontrarlos? Ahí están apareciendo en pantalla las direcciones de correo electrónico y las plataformas digitales, pero cuéntenos ustedes cómo aparecen y qué días lanzan este podcast. ¿Cada cuánto está saliendo el capítulo nuevo? Bueno, estamos en todos lados. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube, que es donde sale el episodio completo, y aparecemos como Guatecuento. Así nos conoce, Guatecuento todo junto, y sale todos los martes, ¿cierto? Sí, todos los martes. Bueno, es una aventura, no es una obra de teatro. Ahora estoy viendo que ahí nos están colocando como que es obra de teatro, pero no es una obra de teatro, es una aventura realmente, es un podcast en el cual, pues, como lo que hablábamos, ¿verdad? Discutimos entre nosotros, a veces no sabemos del tema, a veces sabemos mucho. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer uno así. Eso precisamente. ¿El tema que nos van a abordar hoy ya lo conocen o también siempre trae la sorpresa al maestro? Así es. Pero queremos hacer un agregado hoy y queremos agregarte a vos en Guatecuento de hoy. ¡Juela! Entonces, vos tampoco sabés qué es de lo que vamos a hablar. Bien, entonces platiquemos, ¿no? Ya saben cómo me pongo, entonces no me inviten. Listos, empezamos. Desde tiempo de Tatalapo viene todo esto, pero ¿sabes por qué Tatalapo? Tatalapo, de verdad, no. ¿Has escuchado hablar del tiempo de Tatalapo? Porque uno dice, es que en el tiempo de Tatalapo usted... Este carro es tan viejísimo, es del tiempo de Tatalapo. O en tiempo de Tatalapo las cosas eran muy bonitas. Pero la gente se imagina que Tatalapo es prehistórico, tal vez. No podría ser. Lo que sucede es que Tatalapo estuvo en todas las fases de la historia guatemalteca. Hablamos desde el siglo XIX, principios del siglo XIX, hasta que empezó ya la independencia, la primera independencia, después ya viene la república, viene la revolución liberal, etcétera, etcétera. Él estuvo en todo ese tiempo. O sea, que Pero era un personaje, era un hombre, era una una persona. Así. Sí. ¿Cómo aguantó tanto tiempo? Serapio Cruz. Serapio, por eso Lapo. Tata, porque antes era como decir... En cuanto a la servidumbre se refería al dueño de la finca, Tata.
Entonces, Como nosotros tenemos a nuestro Tata Carlos. Sí, aquí está. Pero tampoco soy prehistórico, ¿no? Pero por sabio. Pero nada, sabía nada. Y entonces era así. La otra cosa que se ha hecho famoso es porque perdió la cabeza, precisamente. Le quitaron la cabeza. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al Museo Nacional de Historia, ahí está la fotografía. Yo dije, no, ahí está el cuerpo, me había asustado. El cuerpo, si querés. Ahora, bueno, lástima, el 1 y 2 de noviembre, ahí en las criptas de Catedral Metropolitana, ahí podrían haber ido a la tumba de Serapio Cruz. Tatalapo. Tatalapo. Serapio Cruz es Tatalapo. Yo había escuchado medio una parte de cada uno, pero no sabía que ambos eran lo mismo y Ahora que ya traían no el más. mismo significado. Y porque por eso Y una uno dice, personalidad muy importante de la época, ¿verdad? Porque era un mariscal. Claro que Era sí. un mariscal. Y Ya, hay militar. unas calles aquí, calle Mariscal Cruz, por ejemplo. Es para él. Es la calle dedicada a él. Ahora cada vez que digan en tiempos de Tatalapo voy a recordar a Serapio Cruz y esa calle donde está nombrada en su honor. Exacto. Ah, muy eso. bien. Y ya está en YouTube el episodio. Yo creo que donde lo tenemos que hablamos jalar todo para acerca. los programas, Sí, ¿no? te vamos a invitar. Por favor, qué gusto, vamos no a se lo invitar. pueden perder. Los martes, este podcast Guatecuento, para que ustedes lo busquen, está apareciendo en pantalla, Guatecuento, con nuestros amigos Juancho Carbono, Javier Corleto y Carlos Ceseña. Una oportunidad de disfrutar del entretenimiento y hablar de cosas que seguramente le van a venir a la memoria y cosas muy lindas para que usted pueda recordar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto y nosotros seguimos Gracias a con usted. más en nuestro mundo.